Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sírvase tomar su asiento. Y sabemos que siempre en el primer mes del año y también el segundo, entendemos que comenzamos un nuevo tiempo. Y creo que más que nunca, iglesia, si estamos tomados de las manos de Dios, más que nunca tenemos que seguirnos tomando, afianzando, confirmando nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Padre. Así que más que nunca, iglesia, tenemos que estar, como dice la palabra, apercibidos en Él, refugiados en Él, obedeciendo la palabra, estimando la palabra y abrazando y viviendo en la palabra. Amén. Así que bueno, como primer mes del año estamos hablando lo importante que es lo primero para Dios. Si nosotros tomamos la palabra en nuestras vidas, entendemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? ¿Cuántos creen que son pueblo de Dios? Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Somos parte de la gran iglesia del Señor esparcida en el mundo entero. Somos pueblo de Dios, somos nación santa. Y porque somos nación santa, la mano pródiga de Dios, el amor de Dios nos está abrazando permanentemente. Y es tan importante sentir, saber y tomarlo en nuestras vidas, que por ser pueblo de Dios, nosotros somos los privilegiados en recibir toda la bendición de Dios. Usted sabe lo que dice Efesios, que la bendición de Dios nos alcanza a todos los que creemos en Él y los que le amamos a Él. Por eso Efesios dice, los bendigo con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que la bendición de Dios es completa para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen, así lo creo, así es? La bendición de Dios es completa para nuestras vidas. La bendición es física, espiritual, mental, emocional, económica. La bendición entera es para los que le amamos, para los que somos pueblo de Dios, para los que somos nación santa. Y en este primer mes del año, entendemos que lo primero es Dios y que cada día lo primero debe ser Dios en nuestras vidas. Por eso vieron que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadiduras. Está tan clara la palabra, pertenecemos al reino de Dios. Diga, pertenecemos al reino de Dios. Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro Dios, soberano y eterno. Y a Él le debemos la gloria. Entonces, en este primer mes, que es tan importante tomar a Dios una vez más y darle el primer lugar en nuestras vidas, entender que es el mes de darle lo primero a Dios. Diga, es el mes de darle lo primero a Dios. ¿Y qué es lo primero? Lo primero. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas. Él se merece lo primero que nosotros tengamos para Él. Cuando nosotros hemos aprendido a darle nuestra vida a Dios, todo lo demás nos resulta tan sencillo podérselo entregar a Él. ¿Y qué quiero decirles en esta mañana? El poder del dar. Diga, el poder del darle a Dios. Por eso nosotros aprendimos lo que dice la palabra, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros aprendimos a darle a Dios en primer lugar nuestras vidas, todo lo demás va fluyendo por sí solo. Y déjeme decirle que no nos cuesta,
Porque al haberle entregado a Dios nuestras vidas, le estamos reconociendo que Él es el Señor, que Él es el dueño absoluto de nuestras vidas y que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son de Dios. ¿Cuántos lo creen y lo entienden y lo viven así? Diga, todas las cosas son de Dios. Y lo que Dios me da a mí personalmente, Dios me las presta. Por eso es que es verdad lo que dice la palabra. Del polvo vinimos y al polvo vamos. Vinimos sin nada y nos volvemos sin nada físicamente hablando. Pero sí recibimos una vida eterna. Entonces es tan importante entender que el poder del dar es lo que nos va a mantener bendecidos en nuestras vidas. Diga, el poder del dar es lo que nos va a tener bendecidos en nuestras vidas. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y que seáis sus ministros y le queméis incienso. Eso nos vuelve a repetir el Señor, que Él nos ha escogido. Entonces es tan importante entender para qué Dios nos tiene en esta vida. Es porque el primer propósito es que nosotros demos testimonio que somos pueblo suyo, que somos nación santa, que Dios nos ha elegido, que Dios te ha elegido a ti, que Dios te está amando tal cual eres, con fallas, con defectos, con situaciones. Dios te está amando, iglesia. Dios te está amando por sobre todas las cosas. Y como decimos, el amor de Dios no lo podemos medir ni comparar con nadie. Lo que Dios hace por nosotros, a veces nos reconocemos inmerecedores, pero la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es mayor. Y usted y yo estamos aquí por la pura gracia y amor de Dios. Así que a Él le debemos la gloria. Entonces mire lo que dice Éxodo capítulo 22, el verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una palabra de pacto, diga, esta es una palabra de pacto. Es una promesa de Dios, que dice que si nosotros honramos a Dios con lo primero de nuestros frutos, con lo primero de nuestra vida, dice la palabra que se llenarán tanto tus graneros que rebosarán en abundancia. Y en el tema de las primicias es tan importante honrar a Dios. Dios ya es bueno por naturaleza, iglesia, y tiene cuidado de cada una de nuestras vidas, y Él es quien nos da la capacidad de vida para trabajar. Pero ¿qué significa honrar a Dios con nuestros bienes? La palabra honra se traduce del hebreo kaved, que significa dignidad, distinción de honor, reconocimiento, dar gloria, admirar y respetar. ¿Entiende usted esto? Esas palabras significa honrar a Dios. Que nosotros tengamos dignidad, que nosotros hagamos la diferencia, la distinción de que Él es Dios, y que nosotros reconocemos que Él es Dios, y que admiramos lo que Él es, que honramos lo que Él es, y que respetamos lo que Él es. Entonces, cuando nosotros lo honramos a nuestro Señor, dice que nuestros graneros, a través de lo que nosotros hacemos, iglesia, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra profesión, va a ser bendecido en abundancia. ¿Cuántos le creen a la palabra? Va a ser bendecido en abundancia. De tal manera
que muchas veces las maneras que tenemos de adorar a Dios es cuando le damos honra, pero sin duda. Cuando le obedecemos, pero sin duda, no diciendo, ay, bueno, lo doy, pero no sé, y si me quedo con menos, y si me va a faltar. Si usted lo da con duda, déjeme decirle que esa duda lo va a proyectar a tener menos. Pero cuando usted lo da con convicción y con honra, y decirle, yo le entrego a Dios lo que es de Dios. Porque escúcheme, es de Dios. Lo que tenemos es que Dios nos ha permitido que llegue a nuestras manos. Y benditos los que le obedecen, porque no le están dando al hombre, le están dando a Dios. El reino de Dios, esparcido en el mundo entero, Dios lo estableció a través de las iglesias. Las iglesias somos los que representamos al reino de Dios. Multitud de iglesias en el mundo entero representamos al Señor. Entonces usted debe traer al alfolí, a la casa de Dios. ¿Y dónde está el poder? En el dar, diga, ¿dónde está el poder? El caminar en los principios de Dios es una bendición y es un privilegio. Las primicias son el diseño divino para la bendición del pueblo de Dios. ¿Sabe que la fiesta de las primicias que Dios estableció en diferentes principios para derramar la abundancia sobre cada una de nuestras vidas, nos trae amor y alegría? Por eso vieron que dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando leíamos recién, la consecuencia de nuestra vida con Dios es el servicio. No es que nosotros cobramos por servir, al contrario, le debemos nosotros a Dios nuestra vida. Y lo que hacemos por el Señor, Dios lo ve y Él nos recompensa según nuestra obra y según nuestro corazón. Dice la palabra que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, iglesia. Él sabe cómo le servimos, por qué le servimos, con qué interés, con qué desinterés, cuánto le amamos, cuánto podemos hacer por el Señor, porque Él nos conoce y Él sabe lo que hay dentro nuestro. Por eso yo siempre digo que hay muchos que dicen, sí, te amo Señor, porque, claro, luego viene la bendición de los panes y los peces, en el buen sentido. Entendemos que servimos a Dios no por los panes y los peces, sino servimos a Dios porque nos debemos a Dios. Él nos está dando vida, le permitió estar ahí sentado escuchando esta palabra, entonces nos debemos a Dios. ¿Saben que en las primicias que la palabra habla, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 23, el verso 14 al 19, nos habla de las fiestas que se celebraban en el pueblo de Dios antiguamente. Dice la palabra, 3 veces en el año me celebráis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a cada salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Me ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Tremendo. Las 3 fiestas anuales de Israel. El pueblo de Israel, por mandato del Señor, celebraba las 3 fiestas. Cada una venían, ¿no?,
venían de toda nación y de otros lugares a celebrar allí en Jerusalén, y era la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua, que era la cosecha de la cebada. Número 2, la fiesta del Pentecostés, que era la cosecha del trigo. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, que era la cosecha de las uvas. Podemos ver que en las fiestas en Israel coincidían las 3 cosechas. Por eso, en una oportunidad para agradecer al Señor por la provisión y por lo que hacían a través de las primicias. Yo tuve el inmenso privilegio de estar en Israel. Conocí Jerusalén, Nazaret, Capernaum y cuántos lugares tremendos del Señor. Y me remontaba en los tiempos de Jesús y saber que hubo pueblo de Dios allí y que celebraban a este Dios, que aunque todavía no habían pasado en conocer la gracia de Dios, aún así le obedecían. Entonces la Biblia nos habla que las promesas y las bendiciones y las primicias de Dios son una bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Coincidió siempre con la cosecha, ¿se dio cuenta? Lo primero debe ser para Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 44, versos 30 y 31. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Entonces, las primicias deben llegar ¿dónde? A la casa de Dios. Lo primero que tengas en tu casa, si tienes un parral de uvas, las primeras uvas son para el Señor, las debes traer a la casa. Si tienes un árbol de manzanos o de limones, los primeros limones, las primeras manzanas son para Dios. Si no tienes ninguna de estas cosas materiales, físicas, pero sí tienes un trabajo que te reditúa una bendición el primer y segundo mes, debes traerle lo primero al Señor. Dios quiere bendecir tu familia, ¿cuántos lo creen? Éxodo 23, 19, ¿qué dice? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, cuando nosotros le damos al Señor, iglesia, viene la protección y también viene la multiplicación. La palabra honrar significa distinguir, estimar, glorificar, venerar, dar. Honrar es dar honor, es dar gloria, es reconocer cómo el Señor Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Me está recibiendo y me estoy explicando? El Señor nos invita a adorarle a través de nuestros bienes y de nuestras primicias, de todas nuestras labores. Las primicias eran lo mejor y lo primero de la cosecha y de los ganados. Así que los judíos hacían esto respecto a la presentación de las primicias y de su recolección. Por eso el pueblo de Israel está tan bendecido, iglesia, porque aprendieron a darle al Señor. Y la gente se alegra cuando reciben, pero dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mayor alegría tenemos cuando damos y no tanto cuando recibimos. Pero es bueno recibir, porque la palabra de Dios nos dice, Él bendice al dador alegre. Entonces, cuando le damos nuestra vida, nuestro corazón, cuando le damos lo primero a Dios, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con nuestras responsabilidades, pero cuando le damos lo primero a Dios, no importa las tormentas, las dificultades que se nos vengan encima, pero yo alababa a Dios y decía, Señor, gracias, gracias por la fidelidad que tu pueblo tiene. Eso trae confort a mi alma, saber que entendieron tu palabra, saber que la recibieron a tu palabra, que a pesar de, seguimos fieles y firmes en este camino que es el camino de la verdad.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire lo que dice Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu bendición? ¿Cuántos entienden que lo primero es de Dios? Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y esta obra no va a parar. ¿Cuántos lo creen de verdad? Diga, esta obra no va a parar. No va a parar, ¿sabe por qué? Porque usted no va a parar. Si usted aprende a darle a lo mejor al Señor, lo primero al Señor, le garantizo victoria. Le garantizo la bendición de Dios sobre su vida. Manténgase fiel en todo este año 2022, aunque iremos a pasar alguna situación, alguna dificultad, no porque estemos anunciando lo negativo, sino porque la palabra se cumple. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar, iglesia, que si le traemos al Señor lo que es del Señor. Yo me acuerdo que era pequeñita y en la casa de mis papás había un inmenso parral que abarcaba toda la parte del patio inmenso, y nosotros mirábamos las uvitas que iban cayendo y que iban floreciendo, y siempre mi padre nos decía, no debéis tocar ni un solo racimo ni quitar ninguna uva, porque lo primero será para Dios. Apenas tenía 5, 6 o 7 años y yo ya entendía, ya sabía que era lo primero para Dios. Y mirábamos el parral lleno de uvas, de racimos de uva, y eran riquísimas esas uvas. Qué tentación, ¿no? Qué tentación no tomarlas. Pero aún de niña, yo me acuerdo que nos decíamos con mis hermanas, no hay que tocar porque lo primero es para el Señor. Y entonces es tan precioso cuando uno camina en obediencia y en amor. Y yo que tuve el inmenso privilegio de nacer en un hogar cristiano y tener mis padres pastores, y vengo de varias generaciones, y digo, gracias, Señor, por este hermoso privilegio de haber aprendido que lo primero es para ti. Pero usted está a tiempo todavía. Si todavía no lo hizo, usted está a tiempo. Lo primero es para Dios. ¿Pero qué es lo primero? Mi vida. Si yo le doy mi vida al Señor, sinceramente, con amor, y le sirvo con desinterés, y me reconozco parte del pueblo de Dios, Dios me va a bendecir en abundancia. Amén. Entonces diga, todo lo que yo le dé al Señor se multiplicará en abundancia. Gracias, Señor, porque todo lo que te pida a ti en tu nombre, tú me lo darás. Por eso Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Debe traer al alfolí a la casa del Señor lo que es del Señor. ¿Cuántos le dicen amén al Señor?